Itaipú es uno de los temas más desafiantes, no solamente para la Cancillería Nacional, sino para todo el gobierno y, por qué no decirlo, para todo el país. Estamos discutiendo el futuro energético de nuestro país. Hay todo un equipo jurídico, técnico, económico, trabajando para la revisión del anexo C de Itaipú. Cuando hablamos de revisión o hablamos de renegociación, la renegociación es un término que incluso en el imaginario colectivo ya implica qué le vamos a dar, qué vamos a perder. La revisión de este anexo C, ¿lo hará este gobierno o no? Es uno de los temas que le planteamos al canciller nacional, con el que no solamente hablamos de esta revisión, sino también de la tarifa energética para este año y también si la deuda o no de Paraguay con Brasil existe. Ministro, no podemos dejar una entrevista con usted sin hablar del anexo C, de las negociaciones que hay con Itaipú. ¿Cuáles son las últimas novedades que hay? ¿Nos mantenemos en mantener la tarifa, no bajar ni un punto ante Brasil? Mira, Itaipú yo no lo quiero ver en un televisor en blanco y negro y tampoco un televisor con dibujos animados. No me quiero quedar con el anexo C. El anexo C para mí es un pretexto para abordar Itaipú como una herramienta de desarrollo regional, como un hub de la política energética del Paraguay y de la región para los próximos 50 años. Por lo tanto, quiero que lo que se haga en el anexo C se refleje en la renegociación del tratado, que hay que revisarlo sí o sí en el próximo gobierno. Nuestra postura es en cuanto a tarifa, y no me quiero quedar en la tarifa, pero ya que me preguntan, 22.60 lo que nosotros queremos, sí, con todas las connotaciones. Los brasileños quieren 18.5. A Pepe Ricobaína. Ricobaí te digo en el sentido metafórico, en realidad, Roño Moquetá, Roño Caray Mimí, y estamos en eso, pero lo que no es negociable es el contrato que tiene la ANDE en la administración de la energía. Queremos también incorporarnos al mercado brasilero o a otros mercados, pero ojo, si querés utilizar tu energía o si la querés vender a otros países, es fundamental la infraestructura, es decir, las líneas de transmisión. Entonces, para mí es fundamental la modernización, el respaldo y el aporte tecnológico a la ANDE, que finalmente es la institución que administra la energía. Ahora, lamentablemente, se cambió el director general. Tenemos ahora un nuevo director general, que es el almirante... en Brasil constantemente están cambiando las reglas del juego. Se llama Natalicio Riden, que es un almirante que negoció el convenio atómico entre Brasil y Francia. Compró un submarino atómico en la época de Lula. O sea, son negociadores duros. Sí. Pero nosotros tenemos también los duros. Hay paraguayos muy buenos. Y yo no me enojo con la gente que critica. Lo que me enoja a veces es la gente que dice saber y no sabe. Y hay quienes saben y no saben explicar lo que saben o simplemente se callan cínicamente. Y algunos que usan hasta como campaña electoral. Y eso son cosas que habría que analizar muy bien. El paraguayo no es tonto. Acá lo que nosotros queremos es que finalmente la energía termine redundando al más vulnerable. Pues la ñamba apótano la gente no vale la pena. O sea, acá los que ganan mucho con una energía barata son los más ricos. ¿Y quién es el que finalmente se descompone en su billetera y por lo tanto en su estómago y en su propia salud mental? Ese que no tiene para pagar su luz. Entonces tenemos que tratar de darle a ese que no tiene para pagar su luz que pague lo menos posible. Canciller, Bernardo Kirchberg, el padre del capital social, decía, fue mi maestro en una oportunidad y me puso un ejemplo y yo siempre lo comparo con Itaipú. En una manzana, si hay una zapatería, no es concebible que haya un niño descalzo. Entonces él decía también, en un país como el nuestro, con Itaipú, no es concebible que hayan casas, hogares o barrios o ciudades sin energía eléctrica, pensando en el Chaco o en lo más recóndito de Ñembucú, por ejemplo. ¿No se podría aplicar esa política con Itaipú, de que todo su dinero, su inversión, se ha invertido en infraestructura eléctrica? Con esta ampliación a tu concepto, no solamente que haya luz, que haya energía, sino que haya energía de calidad. En una manzana, si hay una zapatería, que no haya gente sin zapatos. Claro. Yo te diría,
que haya gente con zapatos, pero con zapatos lindos, cómodos y duraderos. Calidad. Calidad, que es lo que nosotros queremos, es mayor. Por eso es que la ANDE es importante. La ANDE tiene que tener el respaldo de la ciudadanía y de los créditos ajenos para mejorar la calidad de la energía. ¿De qué me sirve a mí una energía barata, pero cada rato la luña que tiene? No, yo quiero que haya un país donde la luz no se corte nunca, y eso requiere calidad y soporte tecnológico. En ese contexto, ¿cómo avanzaron estas mesas de trabajo que se habían conformado? La mesa técnica, jurídica, también la administrativa, sus resultados. Un año no va, pues hay 7.000 páginas a disposición de la ciudadanía. Sí, los miré justamente. Vendo hoy. A la hora de la verdad, los morochos son muy churros cuando tienen que opinar y criticar sin fundamentos, pero muy pocos son los que vinieron a aportar. Porque además de criticar, que no debe ser sinónimo de destrucción, tenemos que aportar con una crítica que tenga contenido y de aporte en la construcción. Ha funcionado perfectamente y hemos trabajado durante un año, cumpliendo estrictamente las instrucciones que me dieron. ¿Y qué dijo la mesa jurídica respecto a la deuda? ¿Hay alguna posición al respecto o nos quedamos con lo que dice la Contraloría? Nosotros estamos pendientes de lo que determine finalmente el Ministerio Público, que va a determinar si la deuda es cierta o no, en base a toda la documentación que aportó la Contraloría. Y la Contraloría hizo un aporte fabuloso, ¿sí?, en el sentido, digamos, de poner a disposición de todo el mundo información que tenga que ser verificada o no, eso es otra cosa, pero se abrió. Y eso es lo importante y hay que felicitar. Por eso creamos nosotros la Comisión Binacional de Auditoría Común. Entiendo. Canciller, sé que el espectro de su influencia y su poder es bastante, pero uno elige las batallas. No le puedes declarar la guerra a todos. En esas batallas que usted ha elegido, me imagino, está un poco esta cuestión de reconvertir el servicio de la Cancillería y cuál es ahí la competencia que hay entre políticos y gente de carrera. ¿Esa es una de sus batallas o tiene otras batallas más importantes que la reorganización de la casa? No, es una batalla importantísima, te diré que casi imprescindible y renunciable. ¿Por qué? Porque de esa dicotomía, que yo creo que es real ahora y cada vez es más falsa, entre políticos y diplomáticos. ¿Por qué más falsa? Y cada vez más falso porque la gente está dando cuenta, el diplomático es político y el político que no tenga conexión con el mundo no es tal, tiene que ser también diplomático. Y por eso yo les suelo decir a aquellos que son de carrera, entre comillas, jamás reprochen a la política. A algunos políticos puede ser, pero a la política nunca. Porque la existencia del Estado depende también de su política exterior. Y el Estado es lo más político de la política. Es un problema de conceptos. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros a través de leyes y de resoluciones internas? Una mayor armonización entre las responsabilidades diplomáticas y la gestión política. Siempre hay un pedacito de lucha por el cargo, ¿verdad? Y eso es irrenunciable. Va a poseer ni la mitad. Allá. Lo que tenemos que decir, ¿sabe qué, muñeca? ¿Querés trabajar en el servicio exterior? No, hay problema. Aquí está el examen. Salvas y entras. Y ojo, si entras, tenés que trabajar. Ese asunto de entrar a planillear, eso ya no. Y esa es una lucha que yo tengo acá porque cada uno tiene su padrino. Yo le digo a su padrino, perfecto, te mantengo tu ahijado, pero eso es tombapo. ¿Escuchaste el audio del senador Ovelar este fin de semana? Que daba la fórmula mágica de cómo ganar 100 millones de guaraníes en Itaipú Binacional. ¿De ahí con derecho me lleva fórmula? No. No dar escuela fórmula, ayer por más está, pero anda yo fui en el debe. Más ya igual lo yo. Anda igual. Por lo visto iba le te deñan de huira. Upecheite. Canciller, ¿cuál fue su impresión o su mirada cuando ve un juicio tan emblemático como los que se dieron con el caso de los González Dar en Palacio de Justicia y la presencia del encargado de negocios en ese momento, que me imagino si tenía un embajador también iba a estar? ¿Cuál es la lectura que se hace desde Cancillería ante estas circunstancias? Hay muchas lecturas, ¿verdad? Lo ideal hubiera sido que no se metiera ningún extranjero. Pero la realidad denota
que evidentemente la presencia diplomática extranjera es un poder fáctico. Claro, ¿cuál es la excusa? Y es un juicio oral y público, puede estar cualquiera. Pero en realidad el que está ahí no es un cualquiera. Por supuesto. Evidentemente eso es una presión sobre el magistrado, sin ninguna duda, ¿verdad? Pero ha sido, digamos, beneficioso desde el punto de vista de que por lo visto acá si no hay presión, la justicia no es impartida como corresponde o la justicia es selectiva. Y qué bueno que tocas ese tema. La gente habla mucho de la corrupción, mucha gente habla de la malversación de la cosa pública y todo se centra hacia el Ejecutivo. Mientras no tengamos un poder judicial intoxicado o no intoxicado por los poderes fácticos, un ministerio público que no reciba las presiones extorsivas de la política, acá no va a desaparecer la corrupción. El canciller ha sido claro, a pesar de todas las mesas de trabajo, los informes y las discusiones que se han hecho en torno a la revisión del anexo C, es un tema que definirá el próximo gobierno, el que asuma en agosto del año 2023. Y él estará en ese gobierno porque es uno de los candidatos más potables, según las últimas encuestas y sondeos de opinión. A la vuelta de la pausa hablamos de las posibilidades de su candidatura.